Bendiciones para todos en este último día de junio. Sí, señor, 30 de junio se nos fue el primer semestre. Y gracias a Dios, pues estamos acá, trabajando para Cristo, haciendo la obra de Dios, en función de lo que ya se nos acercó a pocos días, casi pues, semanas, en nuestro gran congreso Adictos a Cristo. Este congreso tiene como enfoque, primero, buscar la presencia de Dios, ser cada día más radicales en cuanto al servicio a Dios. Y entrando en esta materia, recordándole que si usted me saluda en la red social, yo lo voy a saludar también. Y segundo, si me ayuda a compartir esta información con sus amigos, sus compañeros. Permítame tomarme un cafecito que me dice, bueno, no me dice por aquí, es aquí del lugar donde estamos siempre, donde desarrollamos siempre nuestros eventos, que se ha convertido en nuestro punto de apoyo, capacitación y desarrollo. Entonces, Adictos a Cristo es un evento que tiene como finalidad buscar la presencia de Dios, prepararnos en la coinonía, compartir con la familia y tener nuestro tiempo de esparcimiento de vacación anual con nuestros hijos. Así que gracias por hacerte parte. Este mes de agosto, la última semana de agosto, tendremos nuestro magno evento. Esté pendiente en las redes sociales, la información. Todavía usted puede participar, todavía se puede inscribir. Va a haber en el generador de caracteres los números de teléfono donde usted puede contactar y acercarse, reservar su habitación y participar con nosotros. Predicadores ya están listos, todo está listo, la presencia de Dios ya está lista, así que lo que hace falta es usted y yo. Como le comenté, yo soy el obispo Wilmer Estupiñán de la Iglesia Celular Despertar y en esta serie, en esta semana, bajo el título Código 316. Así que esté pendiente porque hay mucha información positiva en este verso tan conocido por el mundo como es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Creo que este es uno de los mensajes o de los versos más famosos, ¿ok? Pero vamos a analizarlo paso a paso en el tema de hoy bajo el punto dimensión, porque de tal manera nos está hablando de dimensión. Anchura, profundo, dice el apóstol, dijo, porque ni lo alto, ni lo bajo, ni cosa creada me separará del amor de Cristo. Entonces, la dimensión del amor de Dios se puede ver en esa expresión, porque de tal manera, ¿ok? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es el verso que definitivamente cambió al mundo. La dimensión del amor de Dios se ve entonces en esa frase, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio o ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? En esta dimensión no se trata de cualquier amor. Mm, mm. Es un amor especial. De tal manera nos introduce a esa dimensión tan profunda y tan grande y oportuna que no puede medirse ni con estándares humanos ni con afectos pasajeros. Afectos, a veces estamos enamorados de fulano, fulana, afectos, somos afectivos, pero el amor de Dios no está sujeto a afectos pasajeros. El amor de Dios en primer lugar es eterno, en segundo lugar es radical, tercer lugar es santo, cuarto lugar es personal. Entonces, en esta conferencia de hoy busco explorar la dimensión, sí, la dimensión del amor de Dios, cuán grande, cuán profundo, cuán transformador es el amor de Dios. En tal sentido, en primer punto tenemos que es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Sí, Efesios capítulo 3, versos 17 al 19, en la Biblia de las Américas nos dice, abro comillas, de manera que Cristo more en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es, escuche bien, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Fíjese tan importante que es esto, nos encierra todo. Comprender lo que es la anchura, la longitud,
la altura y la profundidad, y de conocer además el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que entonces seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. En tal sentido, el amor de Dios no se mide por emociones, sino por entrega. Recuerda que dice, es mejor dar que recibir, ¿ok? Es un amor que excede la lógica humana y que busca llenarnos completamente. En tal sentido, un amor que no depende de nuestros méritos, es un amor que no depende si yo amo o no amo. Romanos capítulo 5, verso 8 nos dice que Dios demuestra su amor para con nosotros en que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él no esperó que yo me portara bien para amarme, Él no esperó que yo me portara bien para salvarme, sino que Él demostró su amor para conmigo en que aún siendo yo un pecador, Él dio su vida por mí. Muchos de nosotros, los seres humanos, condicionamos nuestra acción en función del comportamiento de la persona a la que vamos a ayudar. Pero Dios no esperó en que fuésemos dignos. Su amor vino primero. Y cuando aún estábamos en oposición a Él, cuando aún éramos contrarios a Él, cuando aún estábamos llenos en nuestros delitos, pecados, concupiscencias y maldades, Él decide perdonarnos de forma incondicional. Entonces, es un amor que no solamente son palabras, sino hechos. Amor con hambre no dura. Si yo digo que amo a mi esposa, que amo a mis hijos, yo lo demuestro dando. Primera de Juan capítulo 4, verso 9 al 10, dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y cuando nace en la tierra, Él se llama Hijo. Pero es Padre en la creación, Hijo en su función redentora y salvadora, y Espíritu Santo en su función de consolación. Entonces, el amor de Dios no son palabrerías. El amor de Dios no es un discurso. El amor de Dios no es solamente cháchara. Cuando el verbo que se utiliza en Juan 3:16 es el verbo dar, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que ha dado a su unigénito Hijo. ¿Qué es lo que implica ese verbo dar, ese verbo dio, o ese gerundio, o ese verbo en conjugación presente? Ha dado a su único Hijo en esa ejemplificación o metáfora, porque lo que uno más ama es un hijo. Si tú haces algo contra mí, bueno, te lo paso, pero toca a uno de mis hijos y verás que no es posible que eso se vaya tan rápido. Por eso que él dice, dio a lo que más ama en ese ejemplo metafórico. El amor de Dios no es discurso, es acción. Implica entrega total, absoluta, implica sacrificio, implica sustitución. Esto es, quítate tú para ponerme yo, porque yo muero en tu lugar. El amor de Dios, este código 3:16, es un amor que alcanza a todos. No es solamente para el judío, para el griego, no, no, a todos. Y es lo que debemos tener claro hoy. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9 nos dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento.
Nos encontramos con muchas personas que dicen, bueno, este, Dios se olvidó, Dios no hace justicia, gente que habla de manera inconsciente. Pero no es que Él se haya olvidado, no es que Él se tarde en cumplir sus promesas, sino que está dando chance para que todo aquel que quiera ser salvo regrese al arrepentimiento. Entonces, Dios amó al mundo, no a un solo grupo étnico, no solamente a los judíos, no solamente, no, Dios amó al mundo. Dios amó a todos, no a una sola religión, no solo a una etnia, no solo a una cultura. En consecuencia, nadie está fuera del alcance del amor de Dios y esto incluye a quienes hoy están escuchando este mensaje. Tú estás dentro del perímetro, dentro de la jurisdicción del amor de Dios y su alcance, su cobertura y su perdón. Pero tienes que regresar a Él, pedir perdón y entrar en el proceso de restauración de tu vida. Entonces, el Código 3:16, Juan 16, no es solo un verso de evangelismo, es una declaración eterna de intenciones, pero de intenciones serias, profundas, amplísimas para todo aquel que se acerca a Dios. A tal punto que Dios nos ama, que toma ese ejemplo cuando un padre da lo máximo que quiere, que es a su propio hijo. Cuando a Abraham se le pidió que sacrificase a su hijo Isaac. Y Abraham dice, pues ni modo, subamos a la montaña, porque aquí no hay de otra manera. Yo amo a Dios y Él me lo pidió y yo lo hago. Y cuando Abraham levantó su puñal para ejecutar, porque él dice, yo amo a Dios, ahora lo voy a demostrar porque Él me lo pidió, y sacrificar a su hijo, el ángel de Jehová le dice, detente, detente, no lo hagas, porque ya entiendo que me amas. Y entonces mirando hacia su lado, vio a un cordero. Cumpliéndose la promesa, dice, Jehová se proveerá cordero, él mismo será cordero. Por eso es que cuando Juan, hablando de Dios como el Hijo, porque Juan ve a Jesús como el Hijo de Dios, pero no porque sea la segunda persona de la Trinidad, sino porque él está en una función de entrega, de que el Padre pasa, un Padre que ama, lo máximo es a su hijo y aún así lo entrega. Pero Juan cuando lo vio venir caminando por el río Jordán, él dijo, he aquí el Cordero de Dios, recordando con el sacrificio de Abraham e Isaac, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan ve a Dios manifestado en carne como el Hijo de Dios. Pero ese Hijo de Dios, cuando usted lo lee en la Biblia, está escrito con H mayúscula porque se refiere a Dios mismo. Por eso es que Pablo cuando dice esto, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, es decir, del amor de Dios. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En tal sentido, Juan 3:16 es una declaración eterna, permanente, del amor de Dios y de su entrega maravillosa, lo más valioso. Se dio a sí mismo, dice, no escatimando siendo Dios, se hizo pobre y se dio a sí mismo en redención, en pago. Si ya eres creyente, debes caminar con la seguridad de ser amado por Dios sin condiciones. Si aún, por el contrario, no has creído, hoy puedes responder al amor de Dios con fe. Y si has hallado el amor de Dios, entonces recuerda que su amor no depende de tu rendimiento, sino de su carácter. ¿Cuántas veces nosotros fallamos y nos sentimos mal? ¡Wow! La volví a embarrar otra vez. El apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de esta carne, de este cuerpo de pecado? Porque lo que no tengo que hacer, eso hago. Y lo que tengo que hacer, entonces no lo hago. ¿Quién me librará? Y después él mismo responde, gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Porque mi falla
no me excluye. No estoy diciendo que no tengo consecuencias, pero mi falla, mi caída, no va a producir que Dios me deje de amar. Entonces, el amor de Dios no depende de mi rendimiento, sino de su carácter, de su fidelidad a su palabra. Por eso que cuando el enemigo nos tienta y caemos, wow, nos sentimos mal, venimos ante la presencia y Dios le decimos, Señor, ayúdame. Yo no quiero volver a hacer más esto, no quiero tomar, no quiero fumar, no quiero hacerlo, porque la carne siempre lo va a querer. Pero tú le dices, Señor, ayúdame, no quiero estar más en estas malas compañías, no me ayudan, pero hay una fuerza más grande, superior a mí, que no me permite desligarme de estas adicciones, de estos vicios. Por eso es que nuestro Congreso, entre otras cosas, está enfocado hacia dejar las adicciones de la carne para hacernos adictos a Cristo. El apóstol Pablo dijo, cuando usted haga estas cosas, no caerás jamás. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, en fin, amor fraternal. Vamos a caminar por los caminos de Dios. Vamos a agarrarnos de sus promesas. Porque la dimensión del amor de Dios va más allá de la punta de nuestras narices. El amor de Dios no está condicionado a mi comportamiento. Él me ama. Pero mi acercamiento a Dios está condicionado por mi arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos. ¿Entendiste? Arrepiéntete y conviértete. Arrepiéntete, varón, pero conviértete, porque hay gente que se arrepiente, pero sigue por el mismo camino. Te lo explico. Voy bajando del estado de Nueva York a Carolina del Sur, por ejemplo. Pero en cambio de agarrar la 95 Sur, agarré la 95 Norte. Me doy cuenta, oh, me arrepiento de haberme agarrado esa vía equivocada, pero entonces no me convierto. Sigo norte y voy a caer en Búfalo, Canadá. No, arrepentidos y convertidos. Tengo que arrepentirme, Señor, perdóname. Pero ahora voy a pedirle que no voy a seguir en ese mismo camino. Persona que tiene adicción a algún vicio, sea alcohol, droga, sexo, cualquier. Y le pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos, nos sentimos mal de hacer eso, pero entonces no nos apartamos. ¿Qué estamos logrando? Nada. Porque aun cuando el amor de Dios es eterno, su efectividad en mi vida depende de mis acciones. Porque amar está consolidado por dar. Espero verte en la próxima devocional, próxima transmisión, próximo video. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Soy el doctor Wilmer Estupiñán, obispo de la Iglesia Celular Despertar. Muchas bendiciones para todos.